Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado a nivel cultural estos días, que es una tragedia al final. Hola Chris, he estado hablando del viaje que he tenido estos días y ahora me voy a poner a hablar de la mezquita de Córdoba, que me encantaría que estuviera aquí Elena de Expo Museos, que no sé si está. El otro día estuvo, que nos podría dar mucha más información sobre esto, porque hay temas que quiero hablar que se me van un poco y yo me voy a ir al final a lo que me sé. Pero bueno, si está, lo puede hablar y encantado, seguro, todos de escucharla. Pero bueno, aparte de eso, quiero... eso, estuve allí, no me enteré de mucho y nada, nos enteramos un poco que había un incendio en la mezquita de Córdoba, pero no sabíamos lo que había pasado ni nada. Nos enteramos un poco que no era muy grave, pero queríamos saber un poco más. Y nada, hoy me he enterado un poco de lo que es. Lo único antes, quiero poner en contexto un poco la mezquita de Córdoba, que luego es mezquita catedral, esa parte que dicen de patrimonio de la humanidad, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espérate un momento que esto es muy largo. Y los comentarios estaban llenos de mensajes diciendo que cómo va a ser una mezquita si tiene un Cristo y bueno, muchas cosas racistas después de eso que prefiero no comentar. Sí, o sea, por eso he puesto el mensaje que he puesto, porque hay gente que se alegra de que se haya quemado una parte de la mezquita, que por cierto es mezquita catedral, no sé, en plan, y que luego seguramente van, que esto es muy interesante, es un tema que me gustaría hablar, y si crece esto un poco, tiene que crecer mucho. Me gustaría invitar a una persona que hice una guía turística, que me hizo una guía turística sobre el tema, para que hable de las tres culturas y de que a nivel artístico y a nivel cultural el cristianismo ha bebido del judaísmo y del islam, y el islam ha bebido del judaísmo y del cristianismo, y el judaísmo ha bebido del cristianismo y del islam, y muchas veces encontramos en edificios que son totalmente católicos, por ejemplo, lo que he dicho antes, está en San Salvador de Valdedios, que es arte prerrománico, arte asturiano, y tiene una ventana, bueno, un vano, tiene un vano totalmente cordobés, de estilo cordobés, o sea, es alucinante, que es como de, claro, se llevaban fatal, ¿sabes? En fin, que la gente no tiene ni idea y que también ha hecho mucho daño, esto también podemos hablar un día si queréis, que la gente que ha hecho mucho daño el no tener ni idea y la idea que se tiene de la historia de España del franquismo, muchísimo. Del franquismo me refiero a la historia que se dio en el franquismo, que ha llegado hasta nuestros días. Pero bueno, un día si queréis lo hablamos. Y nada, voy a intentar también responderos a los comentarios. Hice mi TFM sobre eso, Ángela, así que lo podemos comentar. Y creo que soy una persona que puede hablar de eso, más que nada porque tengo estudios y no está gente que no los tiene. Pero bueno, para ponernos un poco en contexto, la mezquita de Córdoba fue mandada a construir por Abderramán I, que fue el primer emirato independiente, el primer emir independiente de Córdoba. Y nada, fue mandada a construir por Abderramán I, luego tiene muchas remodelaciones, pero la más importante es la de Abderramán III y la de, como mezquita digo, y la de Almanzor, que es la parte de la que se ha quemado, una parte solo. Y luego ya cuando Córdoba fue conquistada por los cristianos y por Castilla, por los cristianos, se construyó una iglesia, se construyó al final una catedral a lo largo de los años, y nada, ahora mismo es una mezquita catedral. Que esto ha pasado mucho en todos los edificios que vemos islámicos de la Edad Media, cuando estaba aquí Al-Ándalus, se han construido en todos edificios cristianos. Por ejemplo, la Catedral de Sevilla, ahí está la mezquita de Sevilla, que tenemos todavía la Giralda, que es el alminar desde donde se llamaba la oración al pueblo, que también está reconstruida,
por temas cristianos, pero bueno, la Alhambra también tiene estos casos. Pero aquí hay que tener una cosa muy en cuenta al hablar de las religiones y del arte arquitectónico, de la arquitectura, y es que no solo esto lo han hecho los cristianos, sino que también, por ejemplo, el Islam lo hizo, para poner la mezquita de Córdoba, por ejemplo, está en el mismo sitio donde se encontraba un edificio romano, que era un templo romano. Seguramente el templo romano estaría encima de un templo íbero o de un cementerio íbero o de un cementerio fenicio. Seguramente, si tiramos todo para atrás, tenemos muchas cosas de estas. ¿Por qué digo esto? Porque al final las religiones han convivido a lo largo de la historia, cada una vive de cada una, y un sincretismo total. Un sincretismo es cuando se coge una idea de una religión y se amolda a la tuya. Ha habido un montón de eso a lo largo de la historia, y esto pasa siempre y va a pasar siempre, y no significa que una religión sea más buena que la otra, sino que al final han vivido todas y han convivido, y ya hay ideas estéticas que se encuentran en edificios que no son de esa religión, o pensamos, bueno, no son de esa religión, es verdad que no son de esa religión, pero también pensamos que serán mundos totalmente separados. En realidad no era así. Todas las ideas que tiene la gente ahora, eso está bien saberlo. Y nada, esto es un poco la historia de la mezquita. Es declarada Patrimonio Mundial en 1984, uno de los primeros bienes declarados Patrimonio Mundial de España. Como hablamos en el último directo, España tiene 5 sitios declarados Patrimonio Mundial. Y un segundo, que me va a petar el ordenador, perdonad un momentito, por fin. Vale, mejor así, perdón. Y nada, el otro día hubo un incendio en la catedral, en la mezquita de Córdoba, en la ampliación de Almanzor, donde se quemaron, por lo que he visto aquí, lo voy a leer porque si no me va a parecer un poco complicado. A ver. El viernes 8 de agosto a las 9:15, el servicio de emergencias 112 recibía varias llamadas alertando del humo en el entorno de la mezquita catedral. La imagen es espectacular. Bueno, va la Policía Nacional, van los concejales. En un primer momento, por la localización del humo desde la calle, muchos testigos señalan el Patio de los Naranjos como el lugar donde se inicia el incendio. Pero poco después el Cabildo confirma que el fuego se ha originado en una capilla junto a la del Espíritu Santo. Vaya por Dios, la buena capilla del Espíritu Santo, una mezquita, a lo mejor es una mezquita catedral, para esta gente que dice que ole ellos que se quemen y que se alegran del fuego. Poco después el Cabildo confirma que el fuego se ha originado en una capilla junto a la del Espíritu Santo. La causa podría estar en una barredora eléctrica. En ese espacio se almacenan sillas y las cubiertas son de madera, por lo que las llamas se propagan a gran velocidad y se alzan hasta las cubiertas, arrasando con todo. Los bomberos desplegan varios vehículos. La primera que llega es la concejala, luego llega el alcalde. A las 11 el obispo emérito de Córdoba y el alcalde ofrece una primera información oficial que dicen que el incendio ya está controlado, pero que aún no se ha extinguido. Afecta al interior del templo, a una de las capillas de la ampliación de Almanzor. A las 12:17 que el ayuntamiento informa que el incendio se da por extinguido, pero que habrá vigilancia durante toda la noche, bomberos, Policía Nacional y Protección Civil, para atender cualquier incidencia en la zona afectada. No hubo heridos, lo único es que a un bombero se le tuvo que evacuar por un golpe de calor. El arqueólogo de Cabildo, Raimundo Ortiz, ha explicado a Córdoba que toda la parte de la ampliación de Almanzor de la mezquita catedral ha quedado perimetrada. Los bomberos continúan evacuando el humo acumulado en el templo. Los daños que se hayan podido ocasionar podrán medirse a partir de este sábado. A las 8:30 del día siguiente se abren las puertas como cualquier otro día y el primer balance oficial lo tenemos aquí. Lo da el Cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Qué dice? El incendio afectado a 2 capillas ubicadas en la denominada nave de Almanzor. Una de las capillas afectadas se usa como almacén de limpieza, la otra es la capilla de la Anunciación.
cuyas cubiertas han colapsado. ¿Por qué? Porque son de madera, lógicamente. Pues si hay un pequeño incendio, ya colapsan. En concreto, se han venido abajo unos 25 metros cuadrados de techo, en un recinto de 13.000 metros cuadrados. Una tercera capilla cercana a las otras también se ha visto afectada en parte, es la denominada San Nicolás de Bari. San Nicolás, como comprenderéis, no es un santo musulmán. El deán presidente del Cabildo Catedralicio, esto está mal escrito, ha señalado que el motivo del incendio no está claro todavía. Desde un primer momento se había apuntado a una barredora eléctrica, pero el deán dice que aún no está claro. Actuaron 35 bomberos, el Cabildo asume íntegramente el coste de la restauración. Y el importe rondaría 1 millón de euros. Y aquí estaría bien, no sé si está por aquí Elena, creo que no, de la mezquita, hola Julia, por cierto, de la mezquita Catedral de Córdoba y del incendio, y estoy leyendo un poco porque he estado de vacaciones y no he tenido cobertura sobre lo que ha pasado. Y aquí estaría bien que estuviera Elena, porque Hacemos Córdoba pide un cambio de modelo de gestión de la mezquita sin mirar a la Alhambra, y yo en esto no me puedo meter mucho, porque los modelos de gestión de patrimonio mundial y de Andalucía muchas veces van por la Junta de Andalucía, y esto es lo que estudia, y muy bien estudiado, Elena de Expo Museos. Pero bueno, si no está, pues le pediré consejo para otro día y que me diga ella lo que piensa. Y bueno, lo que he leído lo saco de Diario Córdoba, ¿vale? Si queréis, bueno, os paso el enlace, si lo queréis leer vosotros. Ahí lo tenéis. Y nada, voy. Me lo imaginaba que estaba muy alto. No sé si se escucha mejor ahí. Creo que sí. Y nada, como hemos podido ver y lo que he dicho, decir que haya gente que se alegre por este incendio porque es en una mezquita, como hemos visto es una mezquita catedral, hay capillas, por mucho que no hayan capillas, aunque sea una mezquita, se tiene que tener un respeto hacia las religiones y hacia la arquitectura, porque esto es, de primeras, es patrimonio mundial, así que es un patrimonio de todos que todos tenemos que cuidar, todos tenemos que proteger. Esto un día lo podemos hablar sobre los conceptos de patrimonio cultural, incluso lo hablaremos cuando me toque repasar ese tema. Aparte de eso, al final la gente dice, oh, me alegro porque es una mezquita, luego ve que es la capilla y, como dice Chris, leo lo que ha puesto antes. Anoche me acordé de ti porque me salió en TikTok y los comentarios estaban llenos de mensajes diciendo que cómo va a ser una mezquita si tiene un Cristo, y bueno, muchas cosas racistas después de eso que prefiero no comentar. Bueno, pues es lo que os he explicado antes, ¿vale? Es una mezquita catedral. No me voy a meter. Perdón. Bueno, pues si queréis, Chris, no sé si la conoces, y Ángela, no sé si la conocéis, pero Julia tiene un canal de Twitch de estudio también, por si queréis entrar. Y nada, eso, no entiendo por qué la gente se puede alegrar de esto. Al final es un patrimonio de todos que hay que proteger, para que no sea de todos, aunque sea una catedral, una mezquita, una sinagoga que ni esté protegida. Vamos a poner que no esté ni protegida, o sea, por pura casualidad que no esté protegida, que es imposible, pero bueno, o un templo, o os imagináis, no sé, un templo íbero de antes de que vinieran los pueblos, los romanos aquí. Nada. Solo por eso, solo por respeto, exactamente, solo por respeto a la gente que cree en eso, no se tiene que alegrar uno de esto. O sea, es como si nos alegramos por poner... Mira, voy a hacer un símil muy sencillo. Que aquí os voy a dar una teoría. Voy a hacer una comparación muy sencilla. Cuando ISIS estuvo a tope quemando
quemando estatuas de la zona de Arabia, haciendo mensajes de odio contra las diferentes religiones que había, a que la gente se llevaba las manos a la cabeza diciendo que eso no podía ser porque es su religión. A que sí, a que esta gente que dice que se alegra de que se incendie una mezquita catedral, pero bueno, una mezquita vamos a poner, es que estoy segurísimo de que si se quema la mezquita de la Roca en Arabia, se alegran. A que estaban totalmente en contra. Pues esto es lo mismo desde el otro punto. Entonces, yo lo siento mucho, pero quien se alegre, de verdad, lo he puesto ahí arriba, se puede ir de aquí. No, ya no solo por las religiones, por la historia, vamos, seguro, y por la cultura, es por todo, pero es que ya solo por la religión, o sea, hay que pensar un poco, y al final las religiones están permitidas, y la religión es cultura, y la cultura hay que protegerla, y más en un sitio que ya ni siquiera por eso, pero todavía más, en un sitio que es patrimonio mundial. Pero bueno, y nada, una cosa que os iba a decir es que esto es una teoría que dice que no es una mezquita y que son muy españoles pero no tienen ni idea de la historia española. Exactamente, mira, un día, esto es un tema muy interesante, un día si queréis hablamos de cuándo España es España y qué podemos considerar España, ¿vale? Un sitio muy nuestro, una obra preciosa que tenemos suerte de tenerla aquí y que viene tantísima gente a verla. Totalmente. Y es que para colmo esta gente que no sé, creo que eres tú la primera que estaba, Ángela, no sé si estaba Chris ya. Para colmo esta gente no cae en que muchas iglesias, o sea, tú vas a una iglesia, hay una iglesia en Toledo que es espectacular para esto, lo explica muy bien. Tú entras ahí y todo lo que ves, todo es arte islámico. Todo. Es una iglesia. O sea, y se construyó como iglesia en el momento en el que se construyó con eso. O sea, no es una mezquita convertida en iglesia. No. Es una iglesia que se le puso un estilo artístico islámico y musulmán. No cristiano. Pero sus mensajes son cristianos. Pero es una relación. O sea, se ven ahí el conjunto de culturas. O sea, es que esta gente al final no podemos... o sea, de verdad hay que tener esto en cuenta. O sea, y es lo que estáis diciendo, es que os estoy leyendo a la vez y estas cosas me ponen de los nervios. Y que al final esta gente no cae en que, por ejemplo, la Catedral de Oviedo, me encanta Asturias, o sea, lo digo, he estado ahí, pero esta frase de Asturias es española y además tierra conquistada me toca un poco las narices. Porque es que, por ejemplo, en San Salvador de Valdedios, hecho por Alfonso IV el Magno, hay un vano, que lo he dicho antes, cordobés. Pero bueno. Y sí, o sea, totalmente, Julia. O sea, al final la Alhambra, y luego es que ya no es que sea historia de España, es que es patrimonio mundial. O sea, es que ya, ¿para cuál vamos más allá? Pero bueno, en fin. No sé, sí, no caen porque no quieren caer, porque no les interesa. Porque están tan lavados el cerebro que no pueden. Y esto es lo que he dicho, ha ayudado mucho la historia que se hizo en el franquismo para eso. Y que fuera de ideologías y tonterías es arte. Y que muchas veces tú llevas a alguien a la Alhambra, a esta gente, y dicen, joder, qué guapada. Y lo entiendo, y es una guapada. Y yo, por ejemplo, es lo que he dicho y es lo primero que he empezado a contar, que esto creo que no lo he grabado, si lo queréis ver, lo repito ahora. Yo soy ateo, no pasa nada por decirlo, me encanta la cultura, como se nota, y soy ateo, respeto todas las religiones y toda la cultura, lógicamente, y quiero trabajar en ello para protegerla, para difundirla. Pero yo, por ejemplo, cuando entré a la Catedral de León y vi cómo entraba la luz en las vidrieras, dije, joder, acabo de entender por qué la gente era católica. O sea, por qué la gente creía en Dios en el pasado. O sea, esa sensación de entrar en la catedral y pensar eso fue espectacular. Y cuando entré en la mezquita de Córdoba, y justo cuando pasas de la mezquita hay un momento en el que pasas a lo que es... O sea, no sé cómo explicar esto. O sea, si tú te colocas en un sitio en la mezquita, tú vas pasando por la mezquita, la parte de Aderramán I, la ampliación de Aderramán III, la ampliación de Almanzor, pasas un momento a la catedral, ¿vale? Pero a la catedral en plan que tú vas andando y te la encuentras, o sea, es que no es una puerta, sino que
tú pasas y llegas, y yo me acuerdo de ver la catedral ahí, solo ver una catedral gótica, creo. Bueno, de ver la catedral y decir, buah, acabo de entender por qué toda esta gente, todo este sincretismo que hay en este edificio, por qué esta gente cree en Dios. O sea, y esto es el arte y esto es la cultura. Y da igual, o sea, yo puedo ser ateo y puedo estar en contra de la iglesia o no, pero, o puedo ser musulmán o no, pero, joder, o cristiano o no, me da igual. Hay que respetar y hay que cuidar la cultura y difundirla y también protegerla, y esto es una cosa de todos. Y un concepto de patrimonio cultural que me parece muy importante, que lo dice Querol, María Ángeles Querol, que fue mi profesora mía. El patrimonio cultural es de todos y hay que protegerlo. Y es el deber y tenemos el deber todas las personas de protegerlo. Me parece buenísimo. Sí, totalmente, es que es eso. Es eso totalmente, Chris. O sea, a mí lo que os he dicho, a mí me han pasado en 2 sitios. Y no sé, mola mucho. Me alegro de que te pasara eso, Chris, porque es precioso. Pero bueno, ¿queréis que os hable, o seguimos debatiendo? A mí me vale cualquiera de las dos cosas. ¿Queréis que os hable un poco de cómo funciona la seguridad en los museos, relacionándolo con la mezquita de Córdoba? ¿O queréis seguir debatiendo un poco? Bueno, debatiendo, que estamos bastante de acuerdo todos, pero... Vale. Vale. Voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Siempre ha habido... Vale, gracias, Julián. Ahora te pongo aquí en el work también. Hay que poner un poco en contexto, ¿vale? Al final siempre ha habido una idea muy de atesorar arte y muy de protegerla también. Y una de las primeras normas que se hicieron de seguridad en los museos fue todavía en el siglo XIX, cuando se hizo, que esto viene muy al caso, una norma de seguridad en los museos por los incendios provocados. ¿Por qué? Por el carbón que se utilizaba en las estufas y en las calderas para dar calor. Entonces eso provocaba muchos incendios y al final se tenía que proteger. Y nada, ahora, para la seguridad de los museos, nos tenemos que centrar tenemos un montonazo de cosas. Tenemos un montón de documentos, me refiero. Tenemos, por ejemplo, en el plan museológico de los museos, que todos los museos españoles tienen uno, nacionales al menos, tenemos un programa de seguridad, ¿vale? Y ahí hay un guía para un plan de colección ante emergencias, que luego hablaremos de él. Luego tenemos un manual de seguridad antiincendios de 2009 y se hizo un congreso en 2011 debido al terremoto de Lorca y un libro del propio Ministerio de Cultura en donde colabora Ibermuseos, que se llama Patrimonio en Riesgo, Museos y Seísmos. También se ha creado el Comité Nacional del Escudo Azul para la protección y la seguridad de los espacios culturales y los planes de seguridad de colecciones en museos por el Museo Nacional por el Museo Arqueológico Nacional. Luego tenemos un Plan Nacional de Emergencias. Los planes nacionales, tenemos el Plan Nacional de Conservación Preventiva y otros planes nacionales que hay un montón, los hace el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que... Chris, sé que no eres de Madrid, Julia tampoco. Ángela, ¿tú eres de Madrid? Lo digo por decirte qué edificio es, que no creo que lo sepas, pero si eres de aquí vas a saber cuál es cuando te lo digo.
O quien esté, en plan, no sé si hay alguien aquí de Madrid. Vale, bueno, no sé justo de dónde eres, pero me refiero a cuando vas desde la A6 hacia... Perdón un segundo, me he quedado pillado con lo de Guadalajara, o sea, es que la mitad de mi familia es de Guadalajara, o sea, por eso me he quedado pillado. Ahora hablamos de eso. O sea, perdón. Y ahora te doy un dato del panteón del Colegio de las Adoratrices, que ahí se casaron mis padres, por cierto. Bueno, si cogéis la A6, vais desde... Pues bueno, la A6, desde Valladolid, Castilla y León, Ávila, hacia Madrid por Moncloa, os encontráis en un momento... ya bastante cerca de Moncloa, os encontráis con Ciudad Universitaria y ahí hay un edificio que se llama la Corona de Espinas. Os lo puedo enseñar aquí si queréis. Si me dais un segundito os lo enseño. Y ese es el Instituto de Patrimonio Cultural, el IPCE también llamado. Y a ver si aquí os lo puedo enseñar. ¡Joder! Edificio, por Dios. Que me han salido todas las fotos del IPCE. Os lo quiero enseñar desde la calle, no por nada, sino porque lo vais a reconocer mejor. Bueno, esta foto os vale. No abrir imagen, una pestaña nueva, aquí. Vale. Perdonad. Es que todavía me cuesta hacer estas cosas. Si hago aquí, me meto aquí. ¿Por qué no se ve? Se ha ido a tomar por saco el ordenador. ¿A que sí? ¡Ay! Creo que me ha petado el ordenador. No lo sé si me ha petado o no. Creo que sí. Ah. Hola. ¿Se me ve? Ahora. ¿Y me escuchas? Ahora. No, problemas del directo de abrir muchas cosas en un portátil. ¿No se me escucha? ¿Sí? Vale, perfecto. Perdón, bueno, esto lo subiré, lo tendré que editar, pero bueno, no pasa nada.
Os iba a enseñar el edificio que os he dicho. Voy. Se va a parar un momentito la cámara, ¿vale? No os asustéis. Que no es. Que esto sí que va a ser cosa mía. Un momento. Ya estoy. Creo. Vale, sí, lo veis. Este es el edificio este es el edificio del IPCE, del Instituto de Patrimonio Cultural de España. No sé si te suena, Ángela, o os suena a Cris y a Julia. Perdón. Este es. Perdonad. Que nunca caigo en que no puedo mover las cosas. Bueno. Sí, es muy chulo. Y desde fuera impacta un montón. Perdón por lo del movimiento de cosas en el ordenador. Nada, os vuelvo a poner. Se va a parar otra vez la imagen, ¿vale? Pero para ponerme a mí, ¿vale? Activar. Vale, ¿ya me veis bien? A ver, un poquitín de agua que me estoy viendo de calor. Es muy chulo, es. No sé si llega a considerar arte brutalista, pero mola un montón. Pero bueno, por cierto, que no lo habéis visto, ahí está luz. Nada, todos como os iba diciendo antes, como decíamos ayer, todos los planes nacionales, el Plan Nacional de Conservación Preventiva, el Plan Nacional de Emergencias, muchos planes nacionales los hace el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Luego también tenemos el Plan Integral de Seguridad, que lo tiene. El Plan Integral de Seguridad lo tienen todos los museos, su programa de seguridad del plan museológico. Luego tenemos la norma UNE 300-2002 y el Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias, que como os he dicho es de 2005, lo promueve la Subdirección General de Museos Estatales. Pero bueno, vamos a empezar con el primero, si os parece bien, que es el Plan Nacional de Emergencias. Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver si no peta, ¿vale? Miedo a que esto pete. Transición, no me veis, o sea, no se mueve la cámara. Desactivar, activar. Aquí es. Aquí, desactivar, activar. Perfectísimo. Vale. Los objetivos del Plan Nacional de Emergencias, estos son el mío, ¿vale? Es identificar los peligros naturales, identificar peligros antrópicos, o sea, realizados por el ser humano, identificar bienes que pueden dañarse, diseñar medidas de prevención y protección de bienes culturales, establecer mecanismos de coordinación con administraciones. Al final los museos no trabajan solos, y así que os pongo un ejemplo, sino que están en continuo contacto con policía, con presidencia, con la Guardia Civil, con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y con los bomberos, lógicamente. Planificar recursos y protocolos de actuación urgente, intercambiar conocimientos y experiencias, sensibilizar a la sociedad de esta importancia que os he dicho, de que hay que proteger el patrimonio cultural y de que es una labor de todos y todas y no nos tenemos que alegrar. También en relación con otros países, como a través de la Unión Europea y de la ECID. Y los principios. Vale, esto es importante. Si hay una emergencia, lo primero de un museo son las personas. O sea, sacamos a las personas y luego ya nos preocupamos de lo demás. Lo segundo son los BIC, que me podéis decir que es un BIC. Vamos a reírnos un rato. ¿Sabéis qué es un BIC? Que no me suena que estudiéis ninguna de museos o patrimonio cultural. Spoiler, no es un boli. Bueno, sí que es un boli, pero no en este sentido.
Vale, un BIC un BIC es un bien de interés cultural, que es la máxima protección que tiene el patrimonio cultural en nuestro país, ¿vale? En nuestro país luego tenemos patrimonio mundial y cosas así, pero al final es lo que primero se protege. Y todos los edificios de los museos son bien de interés cultural, ¿vale? Para que lo sepáis. De los museos nacionales al menos. Para que lo sepáis, esto es importante. Luego, bueno, primero las personas, luego los bienes de interés cultural, luego bienes con valor, que todos los bienes que estén en un museo son bien de interés cultural, llevan el mismo principio que los edificios, pero esto, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Bienes con valor y cuarto, otros bienes. Vale, vamos a poner un ejemplo rápido con lo que ha pasado ahora, ¿vale? Incendio de la mezquita. Primero, ¿qué hacemos? Todas las personas que estén cerca, fuera, todas las personas que estén en la mezquita, fuera. Entonces, protegemos todos los bienes de interés cultural. Dígase, el edificio y por ejemplo, si hay una imagen de Cristo, pues una imagen de Cristo, ¿vale? Luego, bienes con valor que no sean bien de interés cultural. ¿Qué puede ser? Imaginaros que hay un mueble muy importante que tiene historia, pero que no está declarado bien de interés cultural. Pues ese mueble. Otros bienes. Pues hemos dicho que una de las salas era de productos de limpieza, que tenía sillas y cosas de limpieza que eran de madera, ¿no? Pues esos eran otros bienes. Esto es lo último que se protege, ¿vale? Entonces vamos en este orden. Primero personas, luego bienes de interés cultural, luego bienes con valor y luego otros bienes, ¿vale? Y como os he dicho, las líneas de actuación: crear unidades de gestión coordinadas con protección civil, hacer programas de investigación y comunicación, muy importante, difusión, muy importante. Al final la gente tiene que saber sobre esto y creo que una de las cosas importantes también de iba a decir unas cosas importantes de estos directos. No pretendo, no me estoy poniendo a la altura de los museos, pero creo que cualquier divulgación sobre este tema es importante. Para eso tenemos un mapa de riesgos del patrimonio cultural, tenemos también, se hacen planes de emergencia y hay programas de formación y programas de difusión, programas de formación para los trabajadores y trabajadoras y también para la gente externa por si les pasa alguna vez, cómo saber actuar, y programas de difusión para eso, que el patrimonio cultural es de todos y hay que protegerlo todos, ¿vale? Si yo hago así... Sí, claro que tiene sentido, pero mucha gente cree que al final tenemos que... Se intenta... ¿Cómo explico esto? Mucha gente cree que lo primero son los bienes y en realidad no, lo primero son las personas. Vale, vamos a hablar del plan integral de seguridad. Ya que hemos hablado del programa de seguridad, vamos a hablar del plan integral de seguridad, que es el concreto, ¿vale? ¿Qué tipos de seguridad tenemos? Seguridad preventiva, esto es conservación preventiva, que no nos vamos a meter porque es un tema muy largo, muy interesante, pero muy largo. Seguridad pasiva, dígase, por ejemplo, detectores de alarma, detectores de humo o algo así. Y seguridad activa, pues esa seguridad es la que llamas al bombero para que te apague. Vale, pues formación, comisión interdisciplinar, al final esto no lo puede llevar solo una persona. Trabajos de prevención de riesgos, medios humanos con conocimientos, lo que he dicho, medios técnicos, localización de riesgos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a poner un fuego, ¿vale? Si el fuego es interno, si es externo y puede afectar al edificio, si va por zonas, al final este incendio de la mezquita de Córdoba iba por zonas, no era todo el edificio, sino que era solo una parte, estaba muy concentrado en un sitio, ¿vale? Bueno, hay un registro de bases de datos para que se quede todo guardado. Y una trazabilidad de movimientos. Hay que tener en cuenta siempre cómo actuar en la seguridad, tenerlo en cuenta antes, ¿vale? Una respuesta de los riesgos, avisar con una alarma central de control. Y una evaluación de nivel. Tenemos nivel 1 en los museos, ¿vale? El más grave, que afecta a todo el edificio o todas las colecciones, ¿vale? Una pregunta, ya que estáis aquí, que esto parece una clase, pero bueno. Así al menos lo hacemos un poco más entretenido. Perdón, nunca me doy cuenta de no hacer esto. Lo hacemos un poquito más entretenido. Todas las colecciones de los museos
están a la vista? Y si no están a la vista, ¿dónde están? No sé si hay alguien. Lo único creo que os va con un montón de retraso. Vale, justo. Lo que ha dicho Ángela, ¿vale? Hay almacenes y para que... Esto es un dato... Uy, un segundito, que me voy a poner otra vez el aire. El 90% de los bienes de un museo están en el almacén, no están a la vista, no están en la exposición permanente ni en exposiciones temporales. Vale, y otra pregunta, a ver si esto... Bueno, a lo mejor os hago la pregunta, lo sabéis. Pero antes de estar aquí, ¿creíais que todos los bienes de un museo se encuentran in situ en el museo? ¿O sabíais que hay bienes del museo que están fuera de él, pero que pertenecen a este museo? O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. ¿Creéis que todos los bienes que pertenecen al Prado están en el Prado? ¿O pueden estar fuera? ¿O están fuera alguno? Y no tienes retraso, Chris, háblate bien, leche. O sea, no lo sabías, Chris. Y una pregunta. Entonces, las exposiciones temporales de los museos, ¿qué pasa con ellas? Porque, por ejemplo, hay muchas figuras que se piden en el Prado que van a otros museos. Exacto, en otros museos, eso es. Pero también hay almacenes externos, ¿vale? Bueno, os he puesto el ejemplo del Prado, pero, por ejemplo, hay muchos museos nacionales que son muy pequeños. Tiene, por ejemplo, no sé, la Casa Museo Cervantes no, pero el Museo Sorolla ya se está haciendo una ampliación, pero el Museo Sorolla no entran todas las piezas en este museo. Entonces hay un almacén en Alcalá, que es la Dirección General de Bellas Artes, que van muchas piezas de muchos museos nacionales, van allí. Y luego también, por ejemplo, hay museos que tienen depósitos de otros, que no están en exposiciones, sino depósitos en almacenes porque no entran. Por ejemplo, la Casa Museo Cervantes, que se encuentra en Valladolid, vale, un segundo, perdón. Vamos a hacer una cosa, Ángela. Ya no me enfado contigo, ¿vale? Pero no es de ser inculto, ¿vale? O sea, estas cosas las sabemos los que nos dedicamos a ello. En plan, y muchas veces ni cae la gente. O sea, por favor, no os llaméis incultos ni nada porque no lo sois. Vale, o sea, al final, una persona inculta no es la que no sabe nada, sino la que no quiere saber nada. O sea, y no creo que vosotras seáis incultas para nada. ¿Vale? O sea, por favor. Pero bueno. Eso, por ejemplo, hay museos, la Casa Museo Cervantes tiene depósitos del Museo del Traje, ¿vale? Para que lo sepáis. Y nada, tenemos evaluación de nivel en el plan integral de seguridad. No me quiero meter contigo, Ángela, o sea, lo digo para que... Joder, que muchas veces aquí hablamos de cosas súper concretas. Bueno, Ángela, que eso, que no me quiero meter contigo, sino que al final no quiero que la gente sea me inculta, porque al final, y más aquí, porque al final los que estáis aquí queréis aprender y las que estáis aquí queréis aprender, ¿no? Y por mucho que no sepáis esto, al final estamos hablando de cosas muy concretas. Y que si os metéis en las noticias de la mezquita de Córdoba,
os habla de un plan de autoprotección, pero que no sabéis ni qué es, entonces no os llaméis incultas. Y de verdad no me estaba metiendo contigo, lo digo para que lo sepas. Y eso, Chris, es un tema muy interesante, es un tema, el tema del expolio es un tema muy interesante. Si quieres un día, lo hablamos. El otro día, es que no lo grabé y creo que no estabas. Pero analicé una noticia de la descolonización de los museos y hablaba un poquito sobre eso, pero un día lo hablamos. O sea, me parece un tema súper interesante, ¿vale? Me alegro, Ángel. Y nada, eso, que tenemos evaluación de nivel. El nivel 1 es el más grave, afecta a todo el edificio, todas las colecciones. Se necesita personal interno y externo. Lo del personal interno y externo es obligatorio, ¿vale? Muchas veces se necesita personal externo siempre, pero para que lo sepáis. Un nivel 2 es intermedio, afecta a gran parte del almacén o exposiciones. Se necesita todo el personal interno, pero no afecta a todo. Y luego tenemos el nivel 3, que es el más leve, que afecta a una parte. Sería en este caso, por ejemplo, es un nivel 3 porque solo afecta a una parte y se nos necesita el personal interno disponible. Este plan de autoprotección se actualiza cada 3 años, se activa el plan de seguridad o salvaguardia de colecciones y el edificio, y hay una recuperación post-catástrofe con mecanismos de revisión que se actualiza una vez al año, ¿vale? Siempre se tiene en cuenta la evaluación de las cosas que hacemos en cultura. Es muy importante la evaluación y saber en qué hemos fallado y qué hemos hecho bien para mejorar para las siguientes, y creo que la mayoría de las cosas del mundo se tendría que hacer así, por desgracia no se hace. Pero bueno, luego tenemos la norma UNE 300-2002, que sus medidas son prevención de riesgos de accidentes, seguridad de personas y bienes, protección contra incendios, aquí entraría también la norma UNE, y gestión de emergencias. Y el plan de protección de colecciones ante emergencias, que se promocionó en 2005. Y de esto no hablamos. Bueno, entonces, en resumen, todo esto, como habéis dicho vosotras antes, no creo que lo ha dicho Ángela, es muy lógico. Al final, primero las personas, luego los bienes de interés cultural, los bienes con valor y otros bienes. Al final todo esto es para protegerlo, y la mejor forma de protegerlo es conocer su valor y conocer el interés que tiene. Por desgracia no se está cumpliendo. Pero creo que es importante que se cumpla, y creo que es importante esta labor que se hace aquí en muy petit comité, solo para no sé cuánta gente estamos, 5 personas, pero bueno, ya 5 personas que sepáis esto y que sepáis un poco cómo funciona y lo que hay que hacer en estos casos también me parece importante. También hay que difundirlo y hay que tener un programa de difusión, y como veis tenemos mucha normativa detrás y hay que tener muy en cuenta esto. ¿Dónde lo tengo? Trazabilidad de movimientos, ¿vale? Hay que tener simulacros, hay que hacer simulacros, hay que tener muy en cuenta la seguridad y hay que saber qué hacer en cada momento, y hay que estar muy formados, ¿vale? Incluso muchas veces... bueno, me voy a poner yo aquí otra vez. Un segundito, ¿vale? No se me va a ver. Algún día tendré que alegrarlo de la cámara. Muchas veces cuando... se me ha ido lo que iba a decir. Perdón. Sí. Muchas veces se habla de que la seguridad al final es... No sé, estaba por aquí antes Julia, no sé si me está escuchando, pero Julia se está preparando para policía. Muchas veces se cree que la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo están para patrullar la calle e ir contra los delitos que conocemos todos, a patrullar la calle, patrullando la ciudad. Es un chiste, ¿vale? De Torrente, en fin, en mi cabeza, que funciona muy raro a veces. Pero también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen otras funciones de seguridad. En estos casos, por ejemplo, se llama un montón a la policía, se llama a los bomberos en los casos de incendios, o por ejemplo,
no sé si lo recordáis, pero en las majas de Goya del Prado, hace unos años una activista se pegó a una de ellas, o a las dos, no me acuerdo. Bueno, se pegó a una de ellas, no sé si os acordáis, y ahí lógicamente no se llaman los bomberos, se llama la policía, pero la persona encargada de esa sala estaba muy... sabía totalmente lo que había que hacer en ese momento y cómo había que actuar, ¿vale? Y nada, al final se llamó a la policía. Y también, por ejemplo, la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se utilizan mucho en cultura, porque también tenemos, que lo has hablado antes, Chris, bueno, del Museo de Londres y del expolio y tal. Hay mucho tráfico ilícito de bienes de interés cultural, muchísimo, o sea, no os imagináis cuánto. La policía tiene una brigada contra estos delitos de los bienes culturales, y actúan esto. Y muchas veces cuando hay un desplazamiento de piezas de un museo a otro en exposiciones, se llama a la policía. Si es en ámbito nacional, se llama a la policía para que los acompañe. O sea, nunca veréis en la calle un coche o un camión, bueno, un coche más bien, o una furgoneta que sepáis a ciencia cierta, es que ni siquiera lo sé yo, que lleva cuadros dentro o piezas de un museo dentro, pero hay muchísimas en la carretera, pero no se sabe porque están muy resguardadas. Y hay una cosa muy interesante, y es que siempre van escoltadas por la policía, pero van escoltadas por la policía en un coche no policial. Entonces, para que nos demos cuenta muchas veces de que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solo se basan en los delitos que conocemos todos, y que, oye, en plan, está bien y es su trabajo, sino que también tiene otras partes, ¿vale? Y nada, no sé si queréis hablar de algo más. Llevamos pues grabados 51 minutos, pero llevamos de directo un montonazo. Llevamos 1 hora y 10. Me alegro de que te parezca interesante, Chris. Y no sé si queréis seguir hablando de algo más, o no sé. Otro día, si quieres, Chris, hablamos de eso, del expolio, y de los museos de la descolonización de los museos y de todo eso. Que creo que ahí lo mejor es, bueno, lo hablaremos antes, pero cuando me toque el tema de ética repasarlo, lo hablamos antes, ¿vale? Pero cuando me toque el tema de ética repasarlo, va a venir muy bien ese tema para hablar de la ética de los museos, y de para mí el tema más interesante de eso, que es si los bienes de un museo, tiene que haber museos o no, o tienen que estar en su sitio, ¿no? Porque al final, cuando no sabemos, cuando entra una pieza en un museo, muchas veces entra descontextualizada, y a ver qué hay que hacer, y que hablamos sobre eso. Si queréis, bueno, estoy de vacaciones, pero como a mí de estas cosas me encanta hablar, lo podemos hablar mañana si queréis ese tema. Y de verdad, me alegro un montón, de que os haya gustado, que os parezca interesante, y de que os haya encantado, y de que hayáis aprendido cosas al final. Yo esto lo hago también, aparte de para aprender, para estudiar de una forma diferente, de una forma que me ayude, y de no quemarme con la oposición, que al final es la tercera vez que me presento. Y suspender una oposición con 70 puntos en un examen sobre 100 duele, y creo que lo sabéis muy bien, y al final sabes muchas cosas, y al final creo que esto es una forma de sacar lo que tengo en la cabeza, y todo el conocimiento y todo lo que tengo, y todo lo que tenemos todos, porque muchas veces, por ejemplo, aquí hubiera estado genial que hubiera estado Elena para hablarnos de cómo es esta gestión de la mezquita de Córdoba y de la Alhambra, que ella seguro que lo sabe. Así que nada, si ves esto, Elena, encantados estamos de que nos hables un día sobre esto. Vaya, dame un segundito, porfi, que he hablado de una persona antes y me acaba de hablar.
no creo que hable, pero por si la queréis conocer, os he hablado antes de una persona que me llevó a una guía turística. Estaba solo Ángela, que me llevó a una guía turística en Toledo, y me la hizo un amigo suyo, y me habló sobre las 3 culturas y cómo se relacionan entre ellas a nivel artístico. Y fue mi mejor amigo, se llama Jandro, y va a entrar ahora. Le estoy pasando el enlace. Y nada, a ver si entra. Y a ver si podemos un día invitar al que nos hizo la guía turística, y también si quiere mi amigo entrar el día ese que hablemos, bueno, no sé si estás aquí, Jandro, estoy hablando de ti, si quieres entrar el día que hablemos sobre lo que es España y cuándo España es España y cuándo no, estás invitadísimo. Y cuando he estado hablando de la mezquita de Córdoba, he dicho que tu amigo, el guía turístico de Toledo, me enseñó eso. Me enseñó que las culturas están relacionadas a nivel artístico, y que había una iglesia en Toledo que toda su simbología, toda su arte era arte islámico, pero sus ideas y el simbolismo y la simbología arte islámico, pero el mensaje arte cristiano. Entonces veíamos la mezcla de culturas. Voy a preguntarle si me ha escuchado lo que le he dicho. Pero bueno, eso. Y nada, lo vamos a dejar por aquí ya. No sé si queréis debatir de algo. Debatir de algo, anda que también. Debatir sobre algo o algún tema más que queráis tratar. Que tenéis un delay de la leche. Bueno, no sé si seguís por aquí. Ay, ¿quién eres? O sea, perdón, el que acaba de hablar es un amigo mío con el que he estado en Asturias. Y al Rompeolas es a un sitio que os recomiendo ir si vais alguna vez a Tazones. Si vais alguna vez a Tazones, el Rompeolas es un bar al que os recomiendo ir. Y nada, eso, que lo iba a dejar ya por aquí. Si eres Jandro, el que ha hablado, que un día, si quieres, voy a hablar sobre cuando España es España y cuando no. Y si quieres entrar, encantado de que entres. Y pues no eres tú, ¿no? Pues no sé quién es. Pero bueno, que nada, eso. Que muchas gracias por todo, chicas, y muchas gracias a las que habéis entrado. Y nada, nos vamos ya. No sé quién es el que me ha hablado, así que entiendo que es una de las 4 personas con las que fui a Asturias, pero bueno. Muchas gracias por todo, chicas. Y Ángela, ahora te hablo ya solo porque eres de la ciudad de mi familia. Pero bueno, muchas gracias. Chao. ¡Ay! ¡No!